noches, Angélica, y gracias por la oportunidad para hablar del tema de la reforma de la salud que está sobre la mesa. Es innegable, el sistema de la Ley 100, que es el sistema actual, tiene problemas de fondo que deben ser subsanados. Esos problemas se han documentado a través de las innumerables tutelas que los usuarios han puesto durante todos estos años, pretendiendo eliminar las barreras de acceso que tienen a los servicios. Y esos problemas del sistema de salud han generado enormes inequidades que, a diferencia de lo que plantean el exministro Alejandro Gaviria y las mismas organizaciones y gremios de las EPS, no son solo inequidades que existen en las regiones alejadas de Colombia, en el Amazonas o en el Guaviare, sino que están presentes en las grandes ciudades también. Yo solo voy a decir un ejemplo por cuestiones del tiempo, y son muchos los cánceres que se han podido prevenir, son muchos los cánceres que se han podido curar, son muchas las muertes evitables por cáncer que se hubieran evitado si el sistema no tuviera las barreras que actualmente tienen. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es absolutamente necesaria la reforma, se necesitan transformaciones de fondo. La reforma plantea un Consejo Nacional de Salud y unos consejos territoriales de salud a manera de lo que se llama gobernanza del sistema de salud, que son un poco distintos de los consejos médicos a los que tú te refieres. Entonces, en primer lugar voy a hablar de este Consejo Nacional y de esos consejos territoriales que, en mi opinión, merecen mayor análisis. Lo primero es que estos consejos no son nuevos, estaban en la Ley 100. Lo que hace el gobierno de Petro es rescatar estos consejos y replantearlos como una forma, pues, de dar participación a los distintos sectores de la sociedad en la formulación de las políticas públicas de salud, y con otras funciones que no están muy precisas hasta ahora, ¿sí? No está claro cuál va a ser su rol exactamente. Parece que van a administrar la salud en los distintos territorios, haciendo algunas de las funciones que tenían previamente las EPS asignadas. Y entonces aquí hay un problema que se ha visualizado desde distintos ángulos, y es que estos consejos, donde hay representantes tanto de las entidades territoriales de salud, como de alcaldes y gobernadores, como también de distintos sectores de la comunidad, pues se pueden presentar a un manejo político y de alguna manera clientelista. Entonces, este punto hay que analizarlo y discutirlo a fondo, porque si se pretende superar la corrupción que ha habido en el manejo de los dineros de la salud, en el nombramiento de los gerentes, en todas estas particularidades del sistema de salud, pues no se puede hacer una reforma y dejar ambigüedades al respecto. Ahora, el punto que tú mencionas, que hace referencia a cuando la ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, mencionó que los médicos debían autorregularse, pues eso me parece que
que quienes lo criticaron un poco fuera de contexto, porque si se le está quitando esa función de auditoría médica a las EPS, eh, pues es importante que sean los mismos médicos en otra instancia quienes la ejerzan, pero, pero obviamente pues habrá que profundizar también en este tema. Petro fue anunciada como una reforma que eliminaría a las EPS como intermediarias financieras y administrativas en el sistema de salud. El día anterior a la radicación de la reforma en el Congreso, pues el gobierno anunció que las EPS se mantenían dentro del sistema y sin embargo la reforma pues les quita varias de las funciones que venían ejerciendo. Entonces hay allí un problema que resolver, porque yo creo que el gobierno realmente aceptó que las EPS permanecieran, pero no está claro hasta dónde van a continuar jugando un papel dentro del sistema. Por eso yo no estoy de acuerdo con una reforma que tiene ambigüedades al respecto. Y lo que considero que debe hacerse entonces es sentarse a analizar, a trabajar conjuntamente para ver dónde van a quedar en realidad esas EPS y con qué funciones. Y específicamente tiene que hacerse explícito quién va a hacer la gestión del riesgo financiero y del riesgo en salud, que eso no está claro en la reforma. Parece que lo hiciera la ADRES, que es el fondo que financia con recursos públicos todo el sistema, pero también parece que fueran estos comités o estos consejos regionales. Entonces no está claro, por eso no estoy de acuerdo, porque falta una precisión necesaria para poder discutir y votar sobre la reforma. Ahora, tampoco estoy en el bando de quienes defienden a ultranza a las CPS. Como ya mencioné anteriormente, el sistema tiene fallas profundas que afectan la salud de la población. Y las EPS, yo decía en alguna parte en estos días que las EPS tienen el botón de la autocrítica apagado, ¿sí? Pareciera que les basta decir con que sí, hay cosas que mejorar, pero en general esto es perfecto. Y Petro se equivocó al decir que era el peor sistema del mundo y entonces nosotros decimos que es el mejor sistema del mundo o casi el mejor sistema del mundo. Yo creo que la discusión no puede darse en esos términos, tiene que ser una discusión técnica, científica, con base en los datos epidemiológicos sobre las necesidades de salud del país y aceptando que el sector privado tiene una participación importantísima en el sistema de salud, definiendo cómo la atención primaria o lo preventivo, en lo cual todos estamos de acuerdo, pero definiendo cómo se va a articular con lo curativo, es decir, con los niveles de complejidad que existen en el sistema, y sobre eso no hay claridad. Entonces, mi punto de vista es que debe darse una discusión democrática, una discusión con base técnica, con base en los datos, con base en los indicadores de salud, una discusión transparente donde todos quienes hemos estado interesados en la transformación del sistema de salud podamos ser escuchados y que se tomen decisiones objetivas pensando en lo que es mejor para la salud de los colombianos. Sí, no, creo que en esto ha habido claridad por parte de la ministra de Salud y está claro en la reforma. Hay un cambio drástico
en cuanto que ya no van a ser las EPS las que van a tramitar la atención, las consultas, ni a remitir a los hospitales, sino que esto lo van a hacer los centros de atención primaria. Lo que no está claro es esos centros de atención primaria que en términos generales van a remitir a los hospitales, a los médicos especialistas y cuando se necesiten hospitalizaciones y procedimientos médicos más complejos. Ese es el trámite que no está claro. La reforma solo dice los centros de atención remitirán allá, pero ese proceso es el que estamos pidiendo que haya mucha mayor claridad. Ahora, esos centros de atención primaria, quienes tienen un buen número de centros establecidos son las mismas EPS. Las grandes EPS tienen ya centros de atención primaria. Al gobierno le correspondería entonces crear muchos centros en las regiones y en los territorios donde no existen. Y entonces se ha dicho que va a ser un centro para cada 20,000 personas o 25,000 personas. Eso daría un número de 2,500 aproximadamente nuevos centros. Y ahí es donde viene la otra parte de tu pregunta, Angélica. Y es entonces eso cuánto va a costar y esos dineros, esos recursos, cómo se van a financiar. Entonces el gobierno ha hecho unos cálculos básicos generales, pero yo creo que ese es el debate, que hay que darlo con cifras, hay que darlo con datos precisos, garantizando la financiación, y ahí es donde vemos pues vacíos que se deben subsanar. Caramba, qué pregunta. Yo diría que es muy ambiciosa porque en apariencia pretende cambiar todo, ¿sí? Y decir, vamos a crear completamente un nuevo sistema de salud, ¿sí? Pero en la esencia está dependiendo del sistema de salud existente, ¿sí? Ya te decía, los consejos nacionales están tomados de la ley 100. El fondo financiador y pagador, que es la ADRES, la administradora de los recursos, es un producto de la ley 100, ¿sí? Y que fue inicialmente establecido para facilitar el pago a las EPS, ¿sí? Entonces, si uno va con alguna profundidad a analizar, pues el total cambio que se promete está anclado a un sistema que lleva 30 años y la transición no está muy claramente definida en los pasos, en el proceso, y ahí es donde se pueden presentar enormes complicaciones y hay preocupaciones de qué va a pasar realmente con la atención a los 50 millones de colombianos durante ese proceso de transición. Bueno, de nuevo gracias, Angélica, y gracias a Cedetrabajo por el interés en hacer este acompañamiento a todo el proceso de la reforma, y aquí estaremos durante todo este tiempo junto con los otros colegas y compañeros de Cedetrabajo que conocen del tema. Seguramente habrá que profundizar, por ejemplo, en la financiación, en los temas económicos, y Cedetrabajo tiene pues un equipo de alta calidad que puede contribuir muchísimo a despejar dudas y a hacer este análisis y a hacer propuestas concretas. Muchas gracias.